Bueno, y continuamos nuestra conversación en este jueves especial. Volvemos a los temas económicos y ya está con nosotros Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Rodrigo. Hola, José Francisco y Mara. Un gusto de saludarle esta tarde. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la gentileza. Mara Seguiño. Bueno, partamos un poquito con el panorama que se viene este 2024. Están saliendo las cifras proyectadas de lo que va a ser Chile y Latinoamérica, y estamos un poquito mejor de lo que fue el 2023, pero en la parte más baja de la lista de los países vecinos, ¿o no? Sí, ¿cómo se viene? Efectivamente. Seguimos ocupando lugares preocupantes y a los cuales no estábamos acostumbrados. Chile, la verdad es que siempre había sobresalido, principalmente durante la década de los años 90, a principios del 2000, como uno de los países con la mayor capacidad de crecimiento tendencial, con una actividad económica dinámica que generaba empleo, y eso de la mano nos permitía avanzar rápidamente en reducir tasas de pobreza, carencias, vulnerabilidades. Pero pareciera que eso ha ido quedando atrás, se ha ido perdiendo impulso, algo que ya se ha discutido bastante, y ahora estamos en un nuevo equilibrio, diría yo, en un nuevo escenario, en donde nuestras aspiraciones son bastante más modestas, y de hecho si tú atiendes lo que es la tasa de crecimiento tendencial de nuestra economía, esta apunta apenas a un 2%, por lo tanto, si es que nos acercamos a ese número de crecimiento para el 2024, yo les diría que estamos en nuestro techo, que es bajo, sin duda, pero es nuestra realidad. Y ahí, desde el punto de vista de la información que ya tenemos del 2023, con las cifras de inflación, que fueron finalmente el último mes mejor de lo que se esperaba, también tenemos las cifras de crecimiento, que no fueron tan buenas como lo que se esperaba, pero ¿qué nos deja el 2023, sobre todo de cara al momento actual? Respecto al empleo, respecto a la volatilidad de los tipos de cambio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, José Francisco, mira, el 2023 cerró con una inflación que nos sorprendió a todos y en primer lugar, sin duda, sorprendió al Banco Central. Si uno revisa lo que es el informe de política monetaria del mes de diciembre del Banco Central, ellos apuntaban a que la inflación durante 2023 iba a cerrar en 4,6% aproximadamente. Pero con el dato de diciembre, una inflación negativa, digamos, de 0,5, cerramos el 2023 con un 3,9. Y eso, en primera instancia, digamos, sin duda, es una buena noticia, ¿verdad? En los bolsillos de las familias, el poder adquisitivo de los salarios, es un respiro, sin duda. Pero si uno hace doble clic a esa cifra, también nos deja una cuota de preocupación, diría yo, puesto que la inflación se nos está yendo muy abajo de manera muy rápida, al menos de una manera más rápida de como el mismo Banco Central lo anticipaba. Si ustedes revisan las declaraciones de la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, y su último informe de política monetaria, ellos esperan que en la segunda mitad del 2024 la inflación recién llegue al 3%, pero con el dato de diciembre pareciera que vamos un poquito acelerados, y eso básicamente nos prende una alerta porque nos dice, cuidado con la tasa de interés, al parecer estamos quedándonos atrás, está muy alta, sigue siendo muy restrictiva y probablemente sea sensato plantearse una rebaja de tasas para la reunión de enero un poquito más agresiva, digamos, para no generar un sobreajuste en la economía local. Y eso me lleva al segundo punto que tú planteabas, José Francisco. La actividad, el techo es bajo para el 2024, apunta en torno a un 1,8, 1,9%, pero si no normalizamos la tasa de política monetaria con la velocidad adecuada, podemos incluso ni siquiera alcanzar ese guarismo que nos parece tan modesto cuando lo vemos en perspectiva respecto de las décadas anteriores. ¿Y cómo se traduce este sobreajuste un poco en la economía de cada día de las personas? Porque de repente, claro, empezamos a hablar del alza de las tasas, el porcentaje de la actividad, y cómo proyectamos eso sobre todo en el tema empleo.
para el 2024? Que yo creo que es lo más sensible, bueno, el tema inflacionario, por supuesto, pero también el tema empleo, que es uno de los puntos más sensibles para la gente proyectadas para el próximo año. Sin duda, Mara, es un muy buen punto ese que tú relevas. De hecho, si uno revisa la evidencia empírica para distintos países, uno puede notar, sin duda, que las personas, la gente, la población, sufre más producto del desempleo que de la inflación, ¿sí? El desempleo genera un mayor malestar psicológico en la población, por supuesto, más allá del tema de la carencia de ingresos laborales, que es sin duda un drama, pero también por un tema de carencia de un propósito, de un sentido, de realizar una actividad. Entonces, cuando tenemos una economía que al parecer nos está diciendo que la inflación se está ajustando muy rápido a la baja, es porque es una economía que está prácticamente estancada. Estamos, por así decirlo, Mara, con el freno de mano muy arriba, y por tanto no tenemos capacidad para movernos. Y si la actividad económica no se mueve, no hay dinamismo, no se rompe la inercia de la expectativa económica, que está muy deprimida, eso va a mantener un mercado laboral bastante retraído, sin capacidad de generar puestos de trabajo suficientes para absorber a la fuerza de trabajo que se sigue incorporando mes a mes al mercado laboral. Por ende, debiéramos esperar una economía que durante el primer trimestre va a seguir con esta sensación de estancamiento, un mercado laboral que probablemente nos va a seguir mostrando tasas de desempleo en torno al 9%, y eso sin duda va a seguir siendo una preocupación para las familias chilenas. Más allá de que la inflación sin duda nos ha dado un respiro en los presupuestos familiares, también tenemos el otro problema, y es que hay que generar puestos de trabajo para que las personas puedan efectivamente contar con un ingreso que, por supuesto, les permita satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Ahora lo corrijo porque lo había dicho mal anteriormente. Oye, Rodrigo, y a propósito de lo que comentaste, la ministra del Medio Ambiente dice que un proyecto minero grande no es urgente, y inmediatamente recibió críticas especialmente de la Sonami. Sabemos lo que influye en la economía las decisiones administrativas pero formales. Cuando ocurren estas señales más bien informales, ¿influyen también en la toma de decisiones? ¿Tienen un impacto? Porque claro, están revelando una prioridad, pero si esto no necesariamente se traduce en acciones, sino que simplemente como que transparentan una posición, ¿tiene efectos económicos? Sí, sin duda, José Francisco. Las expectativas de los agentes económicos, es decir, nuestras creencias respecto de cómo va a estar la economía el día de mañana, se construyen tomando en cuenta toda la información de la cual disponemos. Y en esa información están los datos duros, las cifras de actividad, lo que tú quieras, y además están las opiniones, digamos, de las autoridades que tienen a cargo la política económica del país. De hecho, te comento de manera anecdótica, hace un par de días el consejero del Banco Central en Londres hizo una declaración que básicamente hizo saltar el peso 15 pesos, el dólar 15 pesos. Entonces, esto tiene efecto, digamos, y por lo tanto, cuando una autoridad señala su aprehensión o sus puntos de vista, eso por supuesto que es tomado en cuenta por el sector privado y eventualmente también puede desincentivar, ¿verdad?, una mayor toma de riesgo o una mayor propensión a invertir. Acá tenemos que ser súper equilibrados en este punto de vista que tú mencionabas, José Francisco, de los permisos. Está mal, digamos, tener excesivos procedimientos, excesivos permisos, la permisología, ¿verdad? Y que algo se te puede caer en la puerta del horno, como decimos coloquialmente. Pero también está malo relajarnos en demasía, ser muy laxos y dejar que los proyectos avancen sin ningún tipo de control ni contrapeso. Necesitamos encontrar un sano equilibrio. No podemos seguir con esta lógica del péndulo, ¿verdad?, de que nos vamos del excesivo permisología a una situación de completa laxitud. Claro. Necesitamos encontrar un equilibrio y ambas partes, en ese sentido, tienen que ceder para llegar a un punto de encuentro.
Rodrigo, y en términos de inversión, sobre todo considerando inversión extranjera, venimos de un escenario muy particular los últimos años en Chile. Tuvimos el momento del 18 de octubre que nos tembló toda la economía de las industrias, pasamos después por una pandemia, después tuvimos los procesos constituyentes que a nivel de todos los expertos generan ciertas incertidumbres para muchos inversionistas extranjeros. ¿Cómo ves esa situación de aquí en adelante? ¿Se han resuelto algunos de esos puntos? Hay otros que todavía están en discusión, pero bajo las perspectivas o el panorama 2024, 2025 también, ¿cómo se ve el proceso de inversión extranjera en nuestro país, que finalmente también ayuda a todo lo que es el crecimiento económico, el empleo y distintas variables macroeconómicas? Claro, sin duda, Mara. Mira, yo te diría que la economía aún está con un elevado nivel de incertidumbre. ¿Sí? Si tú analizas indicadores objetivos, como por ejemplo el índice de incertidumbre que periódicamente publica CLAPES de la Universidad Católica, tú te das cuenta que la economía hoy día está con un repunte en la incertidumbre, más allá de que se hayan sorteado dos procesos fallidos de una nueva constitución. La economía está con incertidumbre porque tenemos temas muy relevantes abiertos sobre la mesa y hemos sido incapaces de cerrar esos temas. Entonces, lo que tenemos hoy día son temas fundamentales, temas estructurales que están abiertos y están generando mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Reforma tributaria o pacto fiscal, como tú lo prefieras llamar. Tenemos el tema previsional abierto, en donde no parece haber encuentro en los guarismos, 3.3, 3.2.1, etcétera. Tenemos también un sector salud privado en aprietos, digamos, con problemas serios de liquidez que va a impactar finalmente a todo el sistema sanitario y va a afectar a toda la población. Entonces, cuando tú ves todos esos elementos, la sensación ambiente es que estamos en una economía incierta, hay mucha incertidumbre, por lo tanto necesitamos bajar esos niveles de incertidumbre, construir un entorno que sea propicio, favorable para atraer a la inversión extranjera. Nosotros estamos compitiendo con muchos países del mundo que hacen muchas cosas para atraer inversión extranjera directa, entre otras, políticas tributarias atractivas, incentivos tributarios, y nosotros necesitamos dejar atrás los complejos y abrirnos también a ese tipo de medidas pensando en el desarrollo del país. Y ahí, Rodrigo, a propósito del momento que estamos, hay gente que se da vacaciones, entonces mira esto con mucho interés, pero también obviamente tiene un impacto más profundo en la economía, que es la materia cambiaria. Vimos que se pegó un salto el dólar, ha tenido cierta volatilidad los últimos días. ¿Qué es lo esperable o cuáles son los factores que más van a influir, que van a pasar los próximos días en el tipo de cambio en nuestro país? Yo te diría, José Francisco, que estamos pasando por una zona de turbulencia en este momento. Y muchas veces los mercados financieros son presa de los espíritus que lidian en ellos, digamos, los optimistas con los pesimistas, ¿sí? Y eso pasa consistentemente. Y hoy día lo que hemos visto es básicamente una economía china que ha exhibido datos de actividad económica más débiles, de lo que se anticipaba. Y eso, por supuesto, anticipa menor dinamismo para la economía mundial, una menor demanda por cobre, ¿verdad? Porque va a haber menor inversión en infraestructura y, por tanto, el precio del cobre tiende a reaccionar frente a esas expectativas. Y eso absolutamente nos golpea en el tipo de cambio. Más allá de que el dólar ha tendido a fortalecerse a nivel internacional, a nosotros también nos pega bastante lo que está pasando hoy día con la economía china. Y también tenemos, recordemos, hace algunos días atrás, los datos de inflación de Estados Unidos, que estuvieron un poco por arriba de la expectativa. Y también ahí los agentes económicos lo que hacen básicamente es actualizar sus creencias, sus proyecciones, y se plantean, tal vez la Fed va a tener que o aumentar marginalmente un poco más la tasa de interés, o bien mantener en el actual nivel alto por más tiempo la tasa de interés para poder controlar a ciencia cierta esas pequeñas presiones inflacionarias que aún ellos están viendo. Todos estos factores, si tú los juntas, José Francisco, nos llevan con que el tipo de cambio tiende a moverse muy rápido
al alza y lamentablemente nuestra moneda, el peso chileno, es una de las monedas que más sobrereacciona en los mercados internacionales cuando están pasando este tipo de situaciones. Y eso también nos tiene que llevar a reflexionar respecto de qué estamos haciendo, por qué está sobrereaccionando siempre nuestra moneda más allá de lo que reaccionan nuestros países equivalentes. Oye, tremenda reflexión, Rodrigo. Te agradezco muchísimo estar con nosotros. Se nos fue la hora volando, pero información tremendamente relevante para nuestros auditores porque se viene el verano, las vacaciones y la economía vuelve en marzo con todo. No descansa. Sí, claro, no descansa. No. Entonces vamos a tener que enfrentarnos a todas las decisiones que se tomen cuando pareciera que estamos descansando, pero la verdad es que son tremendamente relevantes para la certidumbre y estabilidad de nuestra economía. Agradecerte, Rodrigo, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo Montero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fue Rodrigo. un gusto. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo aquí me estoy tomando la palabra, me creo José Francisco Lagos, pero vamos a dar término al segundo bloque, ¿cierto? Exactamente, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta. Igual te voy a preguntar. El bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. Así que mándenos los WhatsApp. Hola, hoy vamos a hablar de la nueva ley de pensiones de